En la lejana frontera de Nuevo México, donde el sol castigaba la tierra con su calor implacable, el rancho Cielo Quebrado se alzaba como un monumento a la terquedad humana. Clyde Walker, un viudo de rostro curtido y corazón endurecido por el dolor, gobernaba estas tierras con mano de hierro. Los trabajadores agachaban la cabeza cuando pasaba, y hasta los caballos parecían contener el aliento en su presencia. La tragedia había convertido a Clyde en una sombra de sí mismo tras perder a su esposa e hijo durante un parto complicado 3 años atrás. Desde entonces, las sonrisas habían abandonado el rancho, reemplazadas por el eco de sus gritos y el silencio pesado que seguía a sus arranques de ira. Lucia Esperanza. Reyes nunca había conocido verdadero amor. Nacida en un pequeño pueblo fronterizo, su infancia había sido un constante recordatorio de su lugar inferior. Su madre falleció cuando ella apenas contaba con 5 años, dejándola a merced de un padre que veía en ella solo una boca más que alimentar y eventualmente una moneda de cambio. A diferencia de sus hermanas, Lucia había nacido con una mancha rojiza que cubría parte de su mejilla y cuello, una marca que su familia consideraba la señal visible de una maldición. La marcada, la llamaban en el pueblo, evitando su mirada como si su desgracia pudiera contagiarse. A los 17 años, cuando las otras jóvenes recibían propuestas de matrimonio, el padre de Lucia enfrentaba deudas crecientes por su afición al juego y el alcohol. «Tengo una solución para nuestros problemas», anunció una noche su padre, con ese brillo en los ojos que siempre presagiaba desgracias. «El orfanato de las monjas en Santa Fe necesita quien lleve a unos niños huérfanos a un rancho en la frontera. Pagarán bien por el servicio, y tú irás con ellos». Las palabras cayeron como piedras en el estómago de Lucia. No era una propuesta, era una sentencia. Su padre ya había hecho los arreglos, y al amanecer siguiente, se encontraba en un carruaje destartalado junto a 5 niños asustados, rumbo a un destino incierto. Las monjas le habían explicado que los niños, huérfanos de diferentes circunstancias, serían acogidos en el rancho Cielo Quebrado como trabajadores. «El señor Walker necesita manos para su rancho, y las hermanas pensamos que estos pequeños merecen un futuro mejor que nuestras paredes», había dicho la Madre Superiora, con una sonrisa que no alcanzaba sus ojos. Lo que no mencionó fue que Clyde Walker había especificado que solo quería niños fuertes para el trabajo, no una mujer marcada por la desgracia. Lucia era simplemente el precio que pagaba por obtener trabajadores gratuitos, un detalle del acuerdo que ella descubriría demasiado tarde. El viaje duró 4 días extenuantes bajo el sol implacable. Los niños se apretaban contra Lucia durante las noches frías, buscando el consuelo de sus canciones suaves y sus historias. Estaba Elena, de apenas 6 años, con ojos grandes y curiosos. Miguel y Tomás, hermanos de 10 y 12 años que habían perdido a sus padres en un incendio. Isabela, una niña callada de 8 años que se sobresaltaba ante cualquier ruido fuerte. Y finalmente, Joaquín, un niño de 4 años que apenas hablaba pero se aferraba a la falda de Lucia, como si temiera que el viento pudiera llevárselo. Durante ese viaje, Lucia descubrió una verdad sorprendente. Estos niños no la miraban con asco ni temor, sino con esperanza. Para ellos, su marca no era una maldición, sino simplemente parte de quien era, la mujer que les cantaba bajo las estrellas y les aseguraba que pronto tendrían un hogar. Cuando finalmente llegaron al rancho Cielo Quebrado, el sol comenzaba a ocultarse tras las montañas, pintando el cielo de un rojo intenso que a Lucia le pareció un mal presagio. El capataz los recibió con una mirada evaluadora, como quien examina ganado en el mercado. Clyde Walker apareció momentos después, alto y sombrío, con una barba espesa que enmarcaba una boca permanentemente fruncida en disgusto. Sus ojos recorrieron al grupo hasta detenerse en Lucia, y la joven pudo sentir el desprecio emanando de él como calor de una estufa. «No me dijeron que vendría una mujer», gruñó Clyde, escupiendo las palabras como si fueran veneno. «Especialmente una así». Sus ojos se fijaron en la marca de Lucia, y ella bajó la mirada, un gesto aprendido tras años de humillaciones similares. Las hermanas consideraron que los niños necesitarían cuidados,
respondió Lucia, su voz apenas audible. Clyde soltó una risa amarga. Los niños necesitan aprender a trabajar, no a ser mimados. Pueden quedarse en el granero hasta que arreglemos un lugar para ellos. Tú puedes volver por donde viniste mañana mismo. Esa noche, acurrucados en el heno del granero, los niños lloraron en silencio mientras Lucia intentaba consolarlos. «No tenemos a dónde ir», susurró Elena entre lágrimas. Las hermanas dijeron que este sería nuestro hogar ahora. Lucía acarició el cabello de la pequeña, sabiendo que no podía abandonarlos. El acuerdo había sido claro. Ella entregaría a los niños y regresaría con prueba de que habían sido recibidos. Su padre ya habría cobrado el pago, y volver significaría enfrentar su ira por regresar sin la carta firmada que las monjas esperaban. Además, ¿qué sería de estos pequeños bajo el cuidado de un hombre tan amargado como Clyde Walker? «No me iré», prometió Lucia a los niños. «Encontraré la manera de quedarme con ustedes». Los días siguientes establecieron una rutina cruel. Clyde asignaba tareas extenuantes a los niños mayores, ignorando sus edades. Miguel y Tomás trabajaban desde el amanecer alimentando animales y limpiando corrales, mientras Lucia cuidaba de los más pequeños, lavaba ropa en el arroyo cercano y preparaba comidas sencillas con las sobras que el cocinero del rancho, un hombre de corazón más blando que su patrón, le deslizaba cuando nadie miraba. Cada noche, Clyde encontraba motivos para criticar el trabajo realizado. «Inútiles todos ustedes», bramaba, especialmente dirigiéndose a Lucia. «Esa marca tuya debe ser contagiosa, porque todo lo que tocas se arruina». Los trabajadores del rancho mantenían distancia, temerosos de asociarse con la mujer que claramente su patrón despreciaba. Todos, excepto uno. La primera vez que Lucia vio a Caballo de Sombra fue en el borde más alejado del rancho, donde las tierras de Walker colindaban con territorios que los locales evitaban. El anciano apache estaba recolectando hierbas cuando ella llevó a los niños al arroyo para lavar ropa. Alto y erguido a pesar de su edad avanzada, con el rostro marcado por líneas profundas que hablaban de una vida de sol y viento, el hombre simplemente la observó con una intensidad que no resultaba amenazante, sino evaluadora. Lucia, acostumbrada a las miradas de desprecio, se sorprendió cuando el anciano simplemente inclinó la cabeza en un gesto de reconocimiento antes de continuar con su tarea. Los niños, curiosos por naturaleza, bombardearon a Lucia con preguntas sobre el extraño. «Es uno de los apaches que viven en las colinas», explicó ella, repitiendo lo poco que había escuchado del cocinero. «Le llaman Viejo Halcón en el rancho, pero ese no debe ser su verdadero nombre. Dicen que lleva aquí desde antes que el señor Walker comprara estas tierras y que conoce secretos de plantas que pueden curar cualquier enfermedad». «¿Por qué no vive en el rancho?», preguntó Isabela, la niña silenciosa que rara vez hablaba. «Algunas personas temen lo que no entienden», respondió Lucia, sintiendo un eco de su propia experiencia en sus palabras. Esa tarde, cuando regresaban cargados con la ropa húmeda, Lucia notó que Joaquín, el más pequeño, había desaparecido. El pánico la inundó mientras los otros niños la ayudaban a buscarlo, llamándolo entre los arbustos. Fue entonces cuando vio al pequeño sentado tranquilamente junto al anciano apache en la distancia. Con el corazón acelerado, Lucia corrió hacia ellos temiendo lo peor. Para su sorpresa, encontró a Joaquín sonriendo por primera vez desde que lo conocía. El anciano había creado una pequeña figura con ramitas y hojas que el niño sostenía con reverencia. Cuando Lucia se acercó, jadeante y asustada, el apache la miró con calma. «El pequeño tiene buenas manos», dijo en un español pausado pero claro. Vio lo que estaba haciendo y se acercó sin miedo. No muchos niños lo harían. Lucia se arrodilló junto a Joaquín, examinando el pequeño juguete. «Gracias por cuidarlo. Me asusté cuando no lo vi». «Los niños reconocen la bondad», respondió el anciano, incorporándose con una agilidad sorprendente para su edad. «Como tú reconoces el valor de estas pequeñas vidas. Mi nombre es Najcoje Tinde, que en tu lengua sería algo como caballo de sombra, y tú llevas el espíritu de una sanadora, aunque aún no lo sepas». Antes de que Lucia pudiera responder,
El sonido de cascos aproximándose interrumpió el momento. Clyde Walker apareció montado en su caballo negro, su rostro una máscara de furia al ver a Lucia y los niños con el Apache. «¡Aléjate de mis trabajadores, viejo!», gritó desmontando con un movimiento brusco. «Y ustedes deberían estar trabajando, no fraternizando con salvajes». Caballo de Sombra no se inmutó ante el insulto. Con dignidad, recogió sus hierbas y se alejó sin prisa, pero no sin antes dirigir una última mirada a Lucia, que parecía decir más que 1000 palabras. Esa noche, Clyde, encolerizado por lo que consideraba una desobediencia, negó la cena a Lucia y la encerró en el cobertizo de herramientas. «Aprenderás tu lugar o te enviaré de vuelta a donde perteneces», amenazó antes de cerrar la puerta con llave. En la oscuridad del cobertizo, rodeada de aperos de labranza y el olor a metal y cuero, Lucia lloró por primera vez desde su llegada. No por ella, sino por los niños que no tendrían quien los consolara esa noche. A medida que las horas pasaban, el frío se intensificaba y Lucia se acurrucó contra una esquina, intentando conservar calor. Fue entonces cuando escuchó un suave rasguño en la ventana pequeña y alta del cobertizo. Para su asombro, la ventana se abrió lentamente y el rostro de Caballo de Sombra apareció en la abertura. «Las paredes hechas por hombres como Walker nunca son tan fuertes como ellos creen», dijo con una leve sonrisa, pasándole un pequeño envoltorio a través de la ventana. «Come. Necesitarás fuerza». El paquete contenía pan, carne seca y algunas bayas dulces. Lucia comió agradecida mientras el anciano esperaba en silencio. Cuando terminó, él le ofreció una pequeña cantimplora con agua fresca. «¿Por qué me ayudas?», preguntó Lucia finalmente. «No me conoces». «Conozco tu espíritu», respondió él. «Vi cómo proteges a esos niños, cómo les das tu comida cuando crees que nadie mira. Mi pueblo valora a quienes cuidan de los más débiles». Hizo una pausa, estudiando la marca en su rostro. «Además, esa marca que otros temen, para mi pueblo sería vista como una señal de que los espíritus te han tocado. Una marca de poder, no de vergüenza». Las palabras resonaron en Lucia como si despertaran algo dormido en su interior. Toda su vida había sentido su marca como una maldición, pero aquí estaba este hombre tratándola como si fuera especial, no a pesar de su diferencia, sino por causa de ella. «Walker no es un hombre malvado en su corazón», continuó Caballo de Sombra, «pero el dolor lo ha cegado. Perdió a su esposa y a su hijo no nacido hace 3 años, y desde entonces vive consumido por la amargura. Tú y esos niños despiertan recuerdos que prefiere mantener enterrados». «Eso no justifica su crueldad», respondió Lucia. «No, no lo hace», asintió el Apache. «Pero entender al enemigo es el primer paso para cambiarlo. Ven a mi cabaña cuando puedas escapar. Hay cosas que deberías aprender, cosas que tu abuela tal vez intentó enseñarte». Lucia lo miró sorprendida. «¿Cómo sabes de mi abuela?». La sonrisa de Caballo de Sombra se profundizó. «Llevas sus manos, manos que saben que las plantas hablan si uno escucha. Ahora descansa. La mañana trae nuevas posibilidades». Con esas palabras enigmáticas, cerró suavemente la ventana y desapareció en la noche, dejando a Lucia con más preguntas que respuestas, pero también con una chispa de esperanza que no había sentido en mucho tiempo. La mañana siguiente, cuando Clyde abrió la puerta del cobertizo esperando encontrar a una mujer debilitada y sumisa, se sorprendió al ver a Lucia de pie, con la cabeza alta y una determinación nueva en su mirada. Sin decir palabra, pasó junto a él y se dirigió al granero donde los niños la esperaban ansiosos. Los días se convirtieron en semanas y una rutina se estableció en el rancho. Lucia trabajaba incansablemente, cuidando de los niños, cocinando, limpiando y, cuando todos dormían, escabulléndose para visitar a Caballo de Sombra en su modesta cabaña en el límite de la propiedad. El anciano Apache comenzó a enseñarle los secretos de las plantas medicinales, reviviendo conocimientos que la abuela de Lucia había intentado transmitirle antes de morir. «Tu sangre recuerda», decía Caballo de Sombra,
mientras le mostraba cómo preparar una cataplasma de hierbas para las ampollas que plagaban las manos de los niños. Tu abuela era mitad apache, ¿lo sabías? Lo veo en tus ojos, en la forma en que tus dedos reconocen las plantas sin que te lo enseñe. Lucia no lo sabía, pero algo en ella resonaba con esa verdad. Su abuela siempre había sido diferente, con conocimientos que las otras mujeres del pueblo no poseían y un respeto por la naturaleza que iba más allá de lo común. Recordaba cómo su padre despreciaba esos trucos de India y había prohibido a su abuela enseñarle tras su muerte. Con cada visita, Lucia aprendía más sobre las tradiciones apache y sobre sí misma. Descubrió que tenía un don natural para la medicina herbal, y pronto los trabajadores del rancho comenzaron a buscarla discretamente para tratar dolencias menores que no querían mencionar a Clyde. Un corte infectado aquí, un dolor de muelas allá. Y la reputación de Lucia como sanadora comenzó a extenderse silenciosamente. Los niños también florecían bajo su cuidado. Elena, la más pequeña, mostraba un talento para identificar plantas medicinales que sorprendía incluso a Caballo de Sombra. Miguel y Tomás, inicialmente resentidos por el trabajo duro, comenzaron a mostrar orgullo en sus habilidades crecientes con los caballos. Isabela, la niña silenciosa, lentamente empezó a hablar más, especialmente cuando Lucia le enseñaba a tejer cestas al estilo apache. Y Joaquín, el más pequeño, que apenas hablaba cuando llegaron, ahora seguía a Caballo de Sombra, como una sombra, aprendiendo a tallar pequeñas figuras de madera con una concentración impropia de su edad. Clyde Walker observaba estos cambios con una mezcla de irritación y confusión. La mujer marcada que había despreciado inicialmente se estaba convirtiendo en una presencia indispensable en el rancho. Los niños trabajaban mejor, los peones parecían más satisfechos, y hasta los animales prosperaban bajo su cuidado. Una tarde, cuando su caballo favorito cojeaba por una piedra incrustada profundamente en su pezuña, fue Lucia quien extrajo la piedra con manos gentiles y aplicó un ungüento que alivió la inflamación en cuestión de horas. ¿Dónde aprendiste eso?, preguntó Clyde, su voz menos dura de lo habitual. Mi abuela conocía las propiedades de las plantas, respondió Lucia simplemente, sin mencionar sus visitas a Caballo de Sombra. Algo cambió sutilmente después de ese día. Clyde ya no gritaba tanto, y ocasionalmente Lucia lo sorprendía observándola cuando trabajaba en el huerto que había comenzado detrás del granero. Un huerto que, gracias a las semillas proporcionadas por Caballo de Sombra, pronto produjo vegetales más sabrosos y abundantes que los que el rancho había visto en años. Una noche, mientras Lucia contaba historias a los niños antes de dormir, una tormenta feroz se desató sobre el rancho. Los relámpagos iluminaban el cielo y el viento amenazaba con arrancar el techo del granero donde vivían. En medio de la tormenta, Clyde apareció en la puerta, empapado y con una expresión que Lucia no supo interpretar. «Vengan a la casa», ordenó. «El granero no es seguro con esta tormenta». Los niños miraron a Lucia, inseguros, pero ella asintió y rápidamente recogieron sus escasas pertenencias. Corriendo bajo la lluvia torrencial, siguieron a Clyde hasta la casa principal, un lugar donde nunca antes habían sido invitados a entrar. El interior de la casa era austero pero cálido, con una chimenea encendida que combatía el frío de la tormenta. «Pueden usar las habitaciones del fondo», indicó Clyde, su voz áspera contrastando con el gesto inesperadamente amable. «Hay mantas limpias en el armario». Esa noche, mientras los niños dormían en camas reales por primera vez en meses, Lucia permaneció despierta, pensando en el enigma que era Clyde Walker. ¿Cómo podía un hombre capaz de tal crueldad mostrar también momentos de humanidad? Las palabras de Caballo de Sombra resonaban en su mente. El dolor lo ha cegado. A la mañana siguiente, Lucia se levantó al amanecer y encontró a Clyde sentado en la mesa de la cocina, contemplando una taza de café frío. Parecía no haber dormido en toda la noche. «Gracias por dejarnos pasar la noche aquí», dijo Lucia, rompiendo el silencio. Clyde la miró como si apenas notara su presencia. «El granero perdió parte del techo», respondió. «Tendréis que quedaros aquí hasta que lo repare».
Los días siguientes trajeron un cambio sutil pero significativo en la dinámica del rancho. Los niños, ahora viviendo en la casa principal, comenzaron a ocupar espacios que habían permanecido vacíos y silenciosos durante años. Elena descubrió una caja de juguetes olvidados en un armario, juguetes que Clyde había guardado para el hijo que nunca llegó a conocer. Tomás encontró herramientas de carpintería que pronto puso a buen uso, reparando muebles que nadie había tocado en años. Y Joaquín, sorprendentemente, comenzó a seguir a Clyde como una sombra, observando fascinado cómo el hombre trabajaba con los caballos. Una tarde, mientras Lucia preparaba la cena, escuchó algo que no había oído en el rancho desde su llegada. Risa. Siguiendo el sonido, encontró a Clyde en el porche trasero, mostrando a Joaquín cómo tallar un silbato de madera. El rostro del hombre transformado por una sonrisa que borraba años de amargura de sus facciones. La escena conmovió a Lucia más de lo que esperaba. Esa noche, cuando los niños dormían, se encontró a solas con Clyde frente a la chimenea. «Tenías un hijo», dijo suavemente, no como pregunta, sino como afirmación. Clyde permaneció en silencio tanto tiempo que Lucia pensó que no respondería. «Iba a llamarse David», dijo finalmente, su voz apenas audible sobre el crepitar del fuego. «Por mi padre. Sara murió antes de que pudiera nacer. Una fiebre repentina. Perdí a ambos en una sola noche». «Lo siento mucho», respondió Lucia, sintiendo el peso del dolor que Clyde había cargado solo durante años. «Cuando llegaste con los niños», continuó él, las palabras saliendo como si hubieran estado contenidas durante demasiado tiempo, vi la forma en que te miraban, como si fueras su salvación. Sara solía decir que quería una casa llena de niños. Cuando murió, juré que nunca permitiría que otro niño llenara el vacío que dejó mi hijo. Y luego llegaste tú con tu marca y tu determinación, y 5 niños que me miraban con miedo». Hizo una pausa, pasándose una mano por el rostro cansado. Me recordaba demasiado a lo que había perdido. «Los niños no reemplazan a los que perdemos», dijo Lucia suavemente. «Pero pueden ayudarnos a recordar cómo amar de nuevo». Clyde la miró entonces. Realmente la miró, quizás por primera vez. «Tu marca», dijo, extendiendo una mano como si quisiera tocarla, pero deteniéndose antes de hacerlo. «Al principio pensé que era una señal de mala suerte. Ahora me pregunto si no será lo contrario». La primavera llegó al rancho Cielo Quebrado, trayendo consigo nuevos comienzos. El huerto de Lucia florecía, proporcionando alimentos frescos que transformaron las comidas del rancho. Los niños, ahora establecidos permanentemente en la casa principal, habían encontrado sus propios espacios y responsabilidades. Incluso los trabajadores notaban el cambio en Clyde, cuyas órdenes ahora venían con menos ladridos y más explicaciones. Caballo de Sombra continuaba visitando discretamente, ahora invitado abiertamente por Clyde, después de que el Apache salvara a uno de sus mejores caballos de una enfermedad que el veterinario había declarado terminal. Las lecciones de medicina herbal continuaban, pero ahora a menudo incluían a Clyde, quien descubrió un interés genuino en los conocimientos tradicionales que antes había despreciado. Fue durante una de estas lecciones cuando llegaron los primeros indicios de problemas. Uno de los vaqueros cabalgó hasta la casa a toda velocidad, su rostro pálido de preocupación. «Patrón, hay problemas», anunció. «Un grupo de hombres está en el pueblo preguntando por la mujer marcada y los niños. Dicen que fueron robados de un orfanato en Santa Fe». El rostro de Lucia perdió todo color. «Mi padre», susurró. «Debe haber descubierto que no regresé». La explicación completa emergió rápidamente. El padre de Lucia, al descubrir que su hija no había regresado con la carta firmada que esperaban las monjas, había inventado una historia de secuestro para cubrir su propia participación en el trato. Ahora, acompañado por el sheriff local y 2 hombres más, se dirigía al rancho para rescatar a los niños y reclamar a su hija. «No pueden llevarse a los niños», declaró Clyde, su voz firme. «Y ciertamente no te llevarán a ti», añadió.
mirando a Lucia con una intensidad que hablaba de sentimientos que ninguno de los dos había puesto en palabras aún. «Tu padre no tiene derecho legal sobre ti», intervino Caballo de Sombra. «Eres una mujer adulta, pero los niños podrían ser otro asunto si las monjas respaldan su historia». «Nunca firmé ningún papel renunciando a ellos», recordó Lucia. «Las monjas dijeron que serían trabajadores aquí, pero nunca mencionaron adopción formal. Entonces legalmente siguen siendo huérfanos bajo la custodia del orfanato», razonó Clyde. «Si tu padre ha convencido a las monjas de que fueron tomados sin consentimiento adecuado, podrían obligarnos a devolverlos». «A menos», interrumpió Caballo de Sombra, «que alguien con autoridad legal los reclame primero». La solución era tan simple como inesperada. Esa misma tarde, ante la presencia del juez de paz del condado, convocado urgentemente al rancho, Clyde Walker firmó papeles de adopción para los 5 niños, reconociéndolos legalmente como sus hijos e hijas. El juez, que conocía a Clyde desde hacía años y había notado el cambio positivo en él, no puso objeciones. Cuando el grupo liderado por el padre de Lucia llegó al rancho al día siguiente, se encontraron con una escena muy diferente a la que esperaban. En lugar de una mujer aterrorizada y niños maltratados, encontraron una familia unida que los recibió en el porche de la casa principal. Clyde, imponente con su estatura y la autoridad natural que emanaba, presentó los papeles de adopción al sheriff. «Como puede ver, estos niños son legalmente mis hijos ahora», declaró con firmeza. «Y en cuanto a la señorita Lucia, es una empleada respetada de este rancho y una mujer adulta libre de tomar sus propias decisiones». El padre de Lucia, un hombre pequeño, cuya mezquindad parecía emanar de cada poro, miró a su hija con desprecio. «Siempre fuiste una desgracia», escupió. «Una carga desde el día en que naciste con esa marca del diablo. Debería haber sabido que encontrarías la manera de arruinar incluso este arreglo». Lucia, que durante años había agachado la cabeza ante tales palabras, ahora se mantuvo erguida, su mano inconscientemente tocando la marca en su rostro que ya no veía como una maldición. «Esta marca me ha traído más bendiciones de las que jamás entenderías, padre», respondió con calma. «Me ha traído a una familia que valora lo que soy, no lo que parezco. Me ha conectado con mi verdadera herencia, a través de las enseñanzas de un hombre sabio. Y me ha mostrado que la verdadera maldición no está en mi piel, sino en corazones como el tuyo, demasiado pequeños para contener amor verdadero». El sheriff, incómodo con la situación pero respetando la legalidad de los documentos presentados, finalmente intervino. «Los papeles están en orden, señor Reyes. Los niños son ahora legalmente hijos de Walker, y su hija es mayor de edad. No hay nada más que hacer aquí». Derrotado pero furioso, el padre de Lucia lanzó una última amenaza antes de partir. «Esto no ha terminado. Una india marcada y un ranchero loco criando huérfanos. Todo el territorio se reirá de esta farsa». Cuando el polvo levantado por los caballos de los visitantes se asentó, Clyde se volvió hacia Lucia. «Lamento que hayas tenido que enfrentar eso», dijo suavemente. Lucia negó con la cabeza. «Toda mi vida temí sus palabras. Ahora veo que son solo eso, palabras vacías de un hombre vacío». Esa noche, mientras los niños celebraban la noticia de su adopción oficial con una cena especial, Clyde encontró a Lucia en el porche, contemplando las estrellas. «Hay algo que he querido preguntarte», dijo, su habitual confianza reemplazada por una timidez inusual. «Los niños tienen ahora un padre legal, pero merecen también una madre. Y yo...» Hizo una pausa, buscando las palabras correctas. «He descubierto que mi corazón no estaba tan muerto como creía. Gracias a ti, a los niños, incluso a ese viejo apache terco», añadió con una sonrisa que transformaba su rostro. «Me preguntaba si considerarías convertirte en mi esposa, no solo por los niños, sino porque creo que juntos podríamos construir algo hermoso aquí». Bajo la luz de la luna, la marca en el rostro de Lucia parecía brillar con luz propia, no como una mancha sino como un símbolo de su extraordinario viaje. «Pensé que nunca escucharía esas palabras dirigidas a mí», respondió, las lágrimas brillando en sus ojos.
y mucho menos de un hombre al que una vez temí. La vida tiene caminos extraños, Clyde Walker. ¿Eso es un sí?, preguntó él, la esperanza evidente en su voz. Es un sí, confirmó Lucia, permitiendo que Clyde tomara su mano por primera vez. A finales del verano, bajo un cielo despejado y ante la presencia de toda la comunidad del rancho, Lucia y Clyde se unieron en matrimonio. La ceremonia, oficiada por el juez de paz, incorporó elementos de la tradición apache gracias a Caballo de Sombra, quien bendijo la unión como representante de los antepasados de Lucia. Los 5 niños, resplandecientes en sus mejores ropas, formaron un círculo alrededor de la pareja durante el intercambio de votos. Incluso algunos habitantes del pueblo, inicialmente escépticos ante los rumores de la transformación del amargado Clyde Walker, asistieron y se sorprendieron ante la evidente felicidad que emanaba del rancho que una vez había sido símbolo de aislamiento y tristeza. «Te doy el nombre de Nichi Bidzil», declaró Caballo de Sombra a Lucia durante la ceremonia, colocando un collar de cuentas tradicionales alrededor de su cuello. En la lengua de tus antepasados significa espíritu que florece, porque como una flor en el desierto, has transformado la dureza en belleza. Para sorpresa de todos, Caballo de Sombra también se dirigió a Clyde. Y a ti, hombre de ojos tristes que ahora sonríen, te llamo Gagi Nabaji, cuervo que regresa, porque has encontrado el camino de vuelta desde las sombras del dolor hacia la luz del amor. 5 años después, el rancho Cielo Quebrado se había transformado por completo. Lo que una vez fue un lugar gobernado por el miedo y el dolor, ahora rebosaba de vida y prosperidad. El pequeño huerto inicial de Lucia se había expandido hasta convertirse en extensos jardines que no solo alimentaban al rancho, sino que producían hierbas medicinales que se vendían en todo el territorio. La reputación de Lucia como sanadora se había extendido más allá de las fronteras del condado, y personas de todas las clases sociales viajaban para consultarla. Los niños, ahora adolescentes y preadolescentes, habían florecido bajo el cuidado de sus padres adoptivos. Miguel, el mayor, mostraba un talento excepcional con los caballos y trabajaba como mano derecha de Clyde en la cría de una nueva línea de caballos resistentes que combinaban la fuerza de las razas europeas con la resistencia de los mustangs locales. Tomás había desarrollado habilidades de carpintería que le permitían crear muebles finos que comenzaban a ser solicitados incluso en Santa Fe. Isabela, antes tan callada, ahora enseñaba a otras niñas los métodos tradicionales apache de tejido que Caballo de Sombra le había transmitido. Elena, con su don natural para las plantas, trabajaba junto a Lucia en el jardín medicinal, absorbiendo conocimientos que mezclaban tradiciones europeas, mexicanas y apache. Y Joaquín, el más pequeño, sorprendía a todos con su habilidad para tallar figuras que capturaban el espíritu de los animales y personas, un don que Caballo de Sombra aseguraba era señal de un futuro chamán. La mayor sorpresa había llegado 2 años después de la boda, cuando Lucia dio a luz a gemelas, Sara y Luna, cuyos nombres honraban tanto a la esposa perdida de Clyde como a la conexión de Lucia con las tradiciones apache que celebraban los ciclos lunares. Contra todo pronóstico, la mujer que había sido rechazada por supuesta infertilidad se había convertido en madre de 7 hijos, 5 por elección y 2 por nacimiento. Caballo de Sombra, ahora realmente anciano pero todavía fuerte en espíritu, vivía en una cabaña confortable cerca de la casa principal, donde continuaba transmitiendo la sabiduría de generaciones a todos los niños del rancho, sin distinción de origen. El viejo apache había encontrado en esta familia mixta la realización de una antigua visión que había tenido décadas atrás, sobre un tiempo en que las barreras entre pueblos se disolverían a través del amor y el respeto mutuo. En una tarde tranquila de otoño, mientras Lucia y Clyde observaban a sus hijos jugar bajo los árboles dorados, Caballo de Sombra se les unió en el porche. Hace 5 años, cuando una mujer marcada y 5 niños asustados llegaron a este rancho, vi el comienzo de algo importante, dijo el anciano, su voz cargada de la sabiduría de muchos inviernos. Los espíritus me mostraron que tu marca no era una maldición, sino una señal de que serías puente entre mundos. Lucia sonrió,
su mano tocando instintivamente la marca en su rostro que ahora lucía con orgullo. Mi padre la llamaba la marca del diablo. Tú la llamaste un toque de los espíritus. Y Clyde miró con amor a su esposo. Dice que es el mapa que lo guió de regreso a la vida. Todos vemos lo que estamos preparados para ver, respondió Caballo de Sombra. Tu padre solo podía ver a través de ojos nublados por el miedo y la ignorancia. Algunos corazones son demasiado pequeños para contener el mundo entero, así que lo dividen en partes que pueden aceptar y partes que deben rechazar. Clyde, cuyo rostro ahora mostraba más sonrisas que ceños fruncidos, tomó la mano de Lucia. Yo era como su padre cuando llegaste, cegado por mi propio dolor, incapaz de ver más allá de mis pérdidas. Y ahora miras con ojos nuevos, dijo Caballo de Sombra, asintiendo con aprobación. Como debe ser. La verdadera fuerza no está en resistir el cambio, sino en fluir con él, como el río que encuentra nuevos caminos después de la tormenta. Mientras hablaban, un jinete apareció en el camino que llevaba al rancho. A medida que se acercaba, Lucia reconoció al hombre como uno de los trabajadores del pueblo vecino. «Señora Lucia», llamó, desmontando apresuradamente. «Mi esposa está con dolores de parto desde ayer, y el médico está a 2 días de distancia. La comadrona dice que hay complicaciones, y recordó que usted salvó a la hija de los Mendoza el invierno pasado. ¿Vendría, por favor?» Sin dudar, Lucia se levantó y comenzó a recoger su bolsa de medicinas. «Prepara el caballo, Clyde. Caballo de Sombra, ¿vendrías conmigo? Tus manos tienen más experiencia que las mías en nacimientos difíciles». El anciano asintió, ya dirigiéndose a recoger sus propias hierbas. Mientras Lucia se preparaba para partir, miró a su alrededor, al hogar que había construido de la nada, a la familia que había encontrado cuando menos lo esperaba, y a la vida que había florecido desde las cenizas de su rechazo inicial. La marca en su rostro, que una vez había sido motivo de vergüenza y dolor, ahora era reconocida en todo el territorio como el signo de una sanadora respetada, un puente entre culturas, una mujer que había transformado no solo su propio destino, sino el de todos los que la rodeaban. «Volveré antes del anochecer», prometió a Clyde, besándolo brevemente. «Mantén a las niñas alejadas del arroyo. Sabes cómo les encanta jugar con el agua». «Ve tranquila», respondió él, el amor evidente en sus ojos. «Haces lo que estás destinada a hacer, traer vida donde otros solo ven imposibilidades». Mientras Lucia cabalgaba hacia su nueva misión, con Caballo de Sombra a su lado, y el sol iluminando su camino, supo con certeza que la verdadera sanación nunca había sido solo para los demás. Y así, bajo el cielo infinito del territorio fronterizo, continuaba la historia de Lucía, la mujer marcada que se convirtió en puente entre mundos, cuyo legado de amor, coraje y sanación perduraría por generaciones, transmitido a través de los hijos que había criado, las vidas que había tocado, y las historias que se contarían junto al fuego en las frías noches de invierno. Historias sobre cómo el rechazo puede transformarse en aceptación, el dolor en fortaleza, y un corazón herido puede florecer nuevamente si encuentra el terreno fértil del amor verdadero. En este rancho, una vez llamado Cielo Quebrado y ahora conocido por muchos como lugar de sanación, ella misma había encontrado la curación más profunda, la del espíritu que finalmente encuentra su propósito y su hogar.